Yo normalmente explico primero integral indefinida, pero vamos a hablar un poquito de a qué se refiere el folleto con integral definida. ¿Ok? Pues por ahí es como analizando que yo sé calcular áreas de ciertas figuras, ¿verdad? Ya establecidas las fórmulas, como de un rectángulo, ¿verdad? Yo puedo sacar que es base por altura, eso es un área, pero si yo tengo una figura curva, eh, digamos, ahí sí utilizamos las funciones, definida por una función, ¿verdad? Tal vez aquí una vertical, aquí digamos que una horizontal. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular un área donde una de las secciones o uno de los laterales es curvo? Y cualquier tipo de curva. Entonces ahí te vienen y te explican que, bueno, que eso sería como que analicemos lo mismo de los rectángulos, que analicemos que qué pasa si yo parto el área a tratar a la mitad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí que es de A a B. Y yo lo que quiero es esta parte encerrada. Entonces yo puedo decir, bueno, si yo parto en dos intervalos, entonces podría bien calcular el área de un rectángulo, ¿verdad? Definido como base, la mitad de AB, y de altura, pues la imagen de alguno. Por ejemplo, aquí estoy agarrando esta imagen como altura, pude agarrar una imagen más arriba, como acá, ¿verdad? Siempre la imagen de una X, ¿verdad? Y así yo puedo tener acá de base y de altura, multiplico y tengo esta área. Y así para la otra sección, por ejemplo, aquí yo puedo decir, para que no se confunda, voy a hacerlo con áreas menores a lo que yo quiero. Y podría tener esta altura, ¿verdad? La imagen de una X en este intervalo. Entonces, le podría hacer base por altura y saco el área de este rectángulo. Entonces, si yo sumo rectángulos, ya tengo parecido al área que quiero. ¿Ves? Entonces, en el folleto por ahí explican que es un suma Riemann, que es esto. El área que yo quiero no es igual, digamos, parecido. ¿Okay? Digamos la palabra parecido, que es parecido o muy próximo a suma de rectángulos. ¿Okay? Y entonces aquí lo estamos haciendo con dos rectángulos. Y pues nada, ahí lo que explican es que esta idea la podemos llevar al extremo. ¿Okay? Entonces que a mí me dicen una función, me dan un intervalo, voy a decir desde A hasta B, y si yo quiero sacar el área que se forma entre las líneas verticales, ¿verdad? Definida por x igual a, x igual b, la función f es el otro lateral, ¿verdad? Y el eje x, eso que queda encerrado, que no es un rectángulo, pues esto se puede aproximar por puros rectángulos, ¿verdad? Si yo pienso en un corte, sería una partición muy finita, entonces me imagino como decir 100 rectángulos que voy a formar. Entonces todos tienen una base, podemos elegir la base igual, ¿verdad? Todo este segmento de A hasta B, partirlo en 100 pedacitos iguales. Entonces la misma base por diferentes alturas, ¿verdad? Entonces empiezan a formar rectángulos y se aproximan cada vez más a lo que yo quiero. De altura cada rectángulo tiene la imagen de algún X en el dominio en el pequeño intervalo. Entonces, esto se llama una partición. Y yo pienso en una partición cada vez más fina, o sea, partir el intervalo en 100, en 1000, en 10.000 pedazos, en 1.000.000, cada vez más. Entonces tengo particiones, tal vez un rectángulo se sale y otro queda por debajo, no importa, pero al sumar estos rectangulitos cubren casi lo mismo que el área que yo quiero. Entonces, si yo uso el concepto de límite, de infinito, hacer esto tender a infinito, entonces ahí defino que es un área, una integral definida.
Yo quiero que más o menos se convenzan de que estos rectángulos rojos cubren, son casi iguales que el área que yo quiero. Entonces, ahí explican de que se dice, ok, se dice área, ¿verdad? El área esta sombreada que estábamos hablando, se representa por integral. Este símbolo de integral es como una S, viene de que se hacen sumas, ¿verdad? Es la integral desde el extremo A hasta el extremo B. Escribir estos extremos es lo que hace que la integral sea definida, o sea, que se define de dónde a dónde. El área se dice la integral desde A hasta B de la función f. F se pone f de x, entonces se pone f de x de x. Y no voy a profundizar de dónde viene el de x, pero es como de que aquí son en el dominio x, digamos, se hacen cortes infinitamente pequeños, digámoslo así. Tiene que ver con la base de los rectángulos, pues. Y esto es más o menos la suma, bueno, un límite cuando n tiende a infinito de unas ciertas sumas. Entonces este símbolo es una sumatoria y se pone que es la imagen de un x por la base, ¿verdad? Del rectángulo, que sería como el tamaño del intervalo pequeñito, ¿verdad? Si aquí partimos en 1000 pedazos, entonces es como eh, b menos a sería la distancia entre 1000, ¿verdad? B menos A sería el tamaño de este segmento y digamos que sería como si B menos A, y aquí sería, digamos que entre N sería si lo parto N veces, ya todos estos detalles, este símbolo de sumatoria ustedes no lo han visto, lo ven en cálculo 2. No importa que no sepamos los detalles de por qué esta definición, es más como el concepto este de acá. Entonces en el folleto viene, explica que son sumas, rimas y demás. Eso se saca normalmente del temario ahora con lo de la pandemia. Y pues nada, así se explica que se relaciona las integrales con lo que es un área bajo una curva, digamos. Luego, sí vienen unas propiedades que eso sí es importante rescatar, ¿ok? Vienen unas propiedades, ustedes tienen que saberse. Por ejemplo, si a mí me escriben en estos términos de la integral de, entonces a mí me ponen la integral de A hasta A de una función f. F puede decir f de x o puede decir f de t. O sea, no importa la variable que usen, nada más que si aquí dice x, aquí debe decir x. ¿Qué significa la integral de un dominio de A hasta A? Imaginemos, está la función, ¿verdad? Pero A es un solo punto, entonces, ¿qué área cubre una línea aquí vertical? Cubre un área de 0, no tiene grosor, digamos. Entonces, este tipo de integrales que te plantean siempre valen 0, ¿ok? Entonces, la integral desde un número hasta ese mismo número siempre da 0, ¿ok? Otra propiedad que te pueden decir es que la integral desde A hasta B de una función eh, siempre es igual que la integral desde A hasta C, como tomando un puntito intermedio, ¿verdad? Un número C, más la integral de C hasta B. Podemos hacer diferentes ejemplos de esto. Esta es una propiedad de separación, por así decirlo. Es la integral de A hasta B, se puede partir en dos, siempre y cuando sea desde A hasta el extremo C arriba. Ok, ese mismo extremo se repite, pero abajo. Entonces, por ejemplo, sería una función, vamos a hacer a C en medio, ¿verdad? Entonces, aquí tengo desde A hasta B, ¿ok? Entonces, ustedes me siguen. La integral de A hasta B, esto de acá, se refiere a esta de aquí.
Esa es la integral definida y digamos, ese es el dibujo que se representa. Ahora, pensemos un número C. Vamos a dibujarlo en medio de A y de B. Vamos a pensar la línea aquí que parte y vamos a hacerlo con otro color. Denme un segundito. ¿Qué pasa si yo digo desde A hasta C? La integral de A hasta C. Entonces sería pintar, o estoy hablando de esta área de aquí, desde A hasta C. Y si después dice más de C a B, entonces yo hago el recorrido de C hasta B. La voy pintando de izquierda a derecha. Y se junta, y pues es lo mismo, ¿ves? Entonces, esta propiedad manejarla, y hay otra propiedad que nos ayuda a que, sin importar si C está en el centro de A y de B, o sea, en medio de ellos, sin importar eso, puede estar C afuera, pues también se cumple la misma propiedad. Me dice, ¿cómo es eso? Bueno, es que intuitivamente vamos hablando de dibujos, pero esta es la definición, ¿verdad? Tiene que ver con sumas de áreas y esto, y tenemos por ahí una propiedad que nos va a decir lo siguiente: si yo tengo la integral de A hasta B, es lo mismo que menos la integral de B hasta A. Como que si yo cambio el sentido de la integral, pues le cambio el signo, ¿ok? Como que tiene una orientación positiva de izquierda a derecha. Entonces, nosotros vamos a analizarlo así. Tenemos A y tenemos B. Entonces, cuando hablo de la integral de A hasta B, es como decir, en este sentido. Esta área de aquí nos daría, por ejemplo, positiva en este caso, ¿verdad? Nos da esta área, que es como hacer, digamos, base por altura, un montón de rectángulos y sumarlos. ¿Cuántos rectángulos? Cada vez más, ¿verdad? Calcular ese límite. Ahora, de izquierda a derecha. Si nosotros hablamos de la integral de B hasta A, es hablar en este sentido, de acá para allá. Entonces, como que este es el sentido negativo, ¿ok? Es en sentido negativo, de derecha a izquierda. Y el sentido positivo es de izquierda a derecha. Entonces, esto de aquí sería el mismo número, pero con signo opuesto, ¿ok? Y la integral de B hasta A es como, por así decir, pensar como colorear de derecha a izquierda, ¿ok? Pensemos en colorear, que es lo más sencillo. Entonces, en los ejercicios, a veces nos... Dame un chancecito. Vamos a mutear a nadie, perdón. Donde ingresó, se activó el audio. A nosotros nos van a poner ejercicios con numeritos y nos quieren hacer un enredo, ¿ok? Pero nosotros tenemos que identificar cuál integral nos piden y qué mezcla de símbolos nos dan, ¿ok? Vamos a poner así. Vamos a poner que nos dan la integral de, pongamos números, pongámosles un numerito, de -1 a 3 de la función f. ¿Okay? Y nos dicen que es 9. Nos dan la integral de 5 a 3 de la misma función. Ahora nos dicen f de t, pongámoslo así, f de t. Pero es la misma función, ¿ok? Porque es la función f. Nada más que aquí está escrita en la variable t y aquí en la variable x, pero eso no afecta. Y aquí nos dicen que es -2. Y nada más. ¿Okay? Pensemos en esas dos. Entonces, a mí me piden calculemos, ¿ok? La integral desde el -1 hasta el 5.
de la función. Un ejercicio clásico, digamos, en examen. ¿Cuánto es que da? Yo tengo que llenar aquí. Entonces me pongo a pensar, ¿qué me piden? Me piden desde el -1, me piden desde el -1 hasta el 5. Entonces yo sí haría la línea aquí numérica para ubicarme, la recta, del -1 hasta el 5. Ok, entonces me dan del -1 al 3. Y desde el -1 hasta el 3 sería 3 por aquí, no importa dónde lo pongo, en el centro, del -1 al 3. Ahora ocupo una que diga del 3 al 5, ¿no? Una que diga la integral del 3 al 5, o sea, en esa dirección. ¿Esta está bien? No, esta dice que es del 5 al 3, entonces hay que darle vuelta. Entonces ya con este paso de darle vuelta, lo que hace es cambiar este signo. Y va a ser un +2, ¿ok? Entonces, repasemos. Cuando nos plantean varias integrales, en un solo ejercicio puede que hayan dos funciones, f y g. Entonces, yo me fijo de cuál función me hablan. Este es f nada más. Ok, de solo f. Desde el -1 hasta el 5. Está bien, del -1 hasta el 5. Entonces yo veo de -1 a 3. Debería decir aquí de 3 a 5, pero no lo dice. Entonces, bueno, si quieren nos dicen, bueno, de -1 a 3 ya llevo que es 9. La integral es 9. Me falta de 3 a 5. Entonces, de 5 a 3 es -2. Entonces, le cambio y si dice de 3 a 5, bla, 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 debería de decir +2. Entonces, aquí es 2. 9 y 2 son 11. Entonces, ya sé la respuesta. La respuesta es 11. Y ahora vamos a escribirlo formalmente. Todo esto uno lo hace, ustedes y yo, cualquier profe, piensa esto antes de hacer el ejercicio ordenado, así como tipo de desarrollo. Entonces pondremos así, yo pondría y de integral es igual de -1 a 5. Esa es la que me piden. ¿Qué se separa en de -1 a 3 y de 3 a 5? Entonces, eso es igual. Vamos con la primera. La primera solo se copia, 9 más. La segunda no la tenemos al revés, entonces ponemos que es igual a menos y le damos vuelta a los extremos, de 5 a 3. Y entonces así ya pones 9 menos, esta sí está en los datos que te dan, que es un -2, entonces da -2. Entonces es un 9 más un 2, que es un 11. Ahí termina. Esto está escrito formalmente y esto lo ven en el libro, pero ¿cómo piensa uno como estudiante o cuando está aprendiendo? Piensa en pasitos, ¿verdad? Y ahí si les gusta Luis Fonsi, piensan que pasito a pasito. Tienen que sacar el primer paso, que es de -1 a 3, la integral. En ese orden debe aparecer de abajo para arriba los símbolos, -1 a 3. Ah, esa sí me la dieron. La otra tiene que aparecer de 3 a 5. Obviamente no te lo van a poner de 3 a 5, sería muy fácil. Entonces, usted le da vuelta y ya. Con esta, saca esa otra. Si usted sabe hacerlo para una función, lo sabe hacer para dos. Entonces, tal vez el ejercicio puede venir como para que uno haga un paso más, pero no es que es más difícil, es solo un paso más. Si yo aparte de estos datos les pongo los datos de una función g, ya se colapsan. Ve aquí g de x, y voy a poner g de x. Así invento yo ejercicios. Entonces yo digo, quiero ponerlos de -1 a 5, pero ahora con otros números. De -1 a 0 y de 0 a, bueno, ahí podría poner, si les explico otras propiedades, de 0 a 5, pongamos.
Está bien. Está fácil, de menos 1 a 0 y de 0 a 5. La primera pongo que la integral da menos 1 y la otra que la integral da 5, para ver si se enredan con los mismos números, menos 1, 5 y 5, a ver si se me enredan. Entonces, estos datos están puestos a la par, estos de G están puestos a la par de estos de F. Entonces yo les pregunto que cuál es la integral de menos 1 a 5 de la función F más G. F más G. Bueno, para ponerles el símbolo que uno pone, sería, a ver, uno normalmente como profe pone F más G, o sea, la función suma, aplicada a X, y se pone de X, así. Entonces, hay una propiedad que van a leer ahí en el folleto que dice que la integral de suma de dos funciones, pues se puede sacar por separado, la integral de una más la integral de la otra. Entonces, se puede separar, ¿ok? Pues digamos que vamos a hacer así, la integral de F más G, lo estamos escribiendo informal totalmente. Es la integral de F más la integral de G. ¿Okay? Se puede separar. Entonces aquí usted quiere que todo vaya coordinado y F y G, al inicio aquí F te ayuda el 3 a calcular toda la integral de 1 a 5. En el problema para G te ayuda el 0, totalmente aparte. Entonces se hace aparte cada función. Es decir, primero vas a sacar la integral de menos 1 a 5 de la función f, que es lo que acabamos de hacer. Todo este paso de separar, de darle vuelta a una, de que nos dé 11. Y por aparte, usted viene y hace la integral de menos 1 a 5 de la función g y ve los datos de g, que cómo le sirve acomodarlos. Usted dice, de ahí no, es de menos 1, uso el 0 de trampolín. Y de 0 a 5, porque esos son los datos que me dan, ¿ok? Entonces hablábamos como en la recta numérica, pero esta sería para G. De menos 1 a 5 me ayuda el 0. Entonces de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, la integral es menos 1, da menos 1. ¿Ok? De 0 a 5, la integral es 5. 0 a 5, la integral es 5. Entonces ya la suma, menos 1 más 5 daría 4. Entonces, este gráfico ayuda mucho. Entonces usted pone aquí, pone que le da de menos 1 a 0, menos 1, de 0 a 5, 5, y esa suma da 4. Entonces vamos a usar solo estos dos resultados. El de F es 11, el de G es 4, entonces la integral de menos 1 a 5 de la suma es lo mismo que la integral de menos 1 a 5 de cada una por aparte, o sea, de F, se pone de X, de menos 1 a 5, o sea, los mismos extremos, de G. Y entonces yo digo, la integral de F es 11, y la integral de G es 4, entonces da 15. Vamos a dar un chance ahí para que lo piensen. Una pregunta, ¿de dónde fue que salió el 11? Este 11 es porque como agarré el ejercicio anterior como para hacer un ejercicio más difícil. Este 11 es de todo este paso. ¿Okay? Entonces, más o menos es así. Si a mí me plantean solo de una función f y me preguntan algo, todavía yo no me pierdo mucho, me da 11. ¿Ok?
A mí, otro tipo de ejercicio es que me planteen así. Aquí, aparte de los datos de f que están acá, que me pongan otra función g. Entonces, mientras más números y letras y símbolos me pongan en un ejercicio, más se me enredan. Yo no voy a mezclar todo el proceso de g, de calcular la integral de g, con la integral de f, si no se puede, ¿ves? Entonces, aquí el extremo era de -1 a 3 y de 3 a 5, ese era mi análisis, ¿verdad? Era con esta recta numérica y nos daba 11, 9 y 2, 11. Entonces, ese 11 se guarda porque es la integral de f con el extremo de -1 a 5. En cambio, para g, nosotros nos pusimos a analizar este cuadrito de aquí, de -1 a 5, pasando por el 0, me da -1 y 5, 4. Pues, entonces ya lo que me queda es juntar que la integral de la suma de funciones se puede separar como dos integrales sumadas. Primero la f, luego la g se saca, que es como todo este proceso, es casi que lo que trabajamos nuevo aquí, todo esto, y entonces se plantea f más g y las integro, es lo mismo que tener la integral de f más la integral de g. ¿Ya? Entonces me da la suma de los dos números. Es que fue como expliqué, de un ejercicio fácil, ¿cómo me lo pueden hacer más difícil? Metiendo otra función también, es lo que quería como recalcar. Y son cosas, digamos, todo lo que es integración, nosotros duramos bastante viéndolo. Y si es un semestre, imagínense, es medio curso. Y de integración definida es poco. Más que todo son propiedades, usar esto así como, yo lo veo como las ecuaciones en álgebra, como 2 más x igual 5, ¿cuánto es x? Como un problema así. En cambio ya integración, el grueso del curso es técnicas para integrar, que es como factorizar. Cuando uno ve factorización, ve métodos de factorización. Es como un análogo, por ahí va. Esto sería lo de integral definida, más o menos. Tienen que verse el folletito, ¿verdad? De integración. Luego de eso viene lo que es integrales. Entonces te explica qué es integración indefinida, que esa es la que le deben dar como bastante importancia. Integración color indefinida. Que lo que dice es que no te pone como esos extremos A y B. Entonces a uno le confunde un poco, pero es más o menos, yo digo que es como anti-derivar, ¿ok? Más o menos. Hay profes que dicen al revés de derivar y eso es como demasiado rápido decirlo. Es incorrecto, digamos, no es formal, pero ustedes entienden. Entonces, de muchos profes elegimos decir así, con otras palabras. Es más fácil decirles, es como derivar al revés. Yo creo que ahí ustedes me entienden y queda bien. Ejemplo, yo sé que ustedes me dicen una función y me pueden decir la derivada. ¿Okay? Yo sé que me pueden decir, al yo preguntar acá, logaritmo natural de x. Yo sé que ustedes me van a decir, la derivada es 1 entre x. Muy bien. Si yo les digo x a la 3, entonces ustedes me dicen, la derivada es, y ustedes bajan el 3 y ponen x a la 2. Si ponen aquí, pongamos la, no sé, pongamos igual logaritmo de x, pongámosle aquí un por 2 y pongamos a sumar la exponencial. Entonces me dice, bueno, hay una suma, entonces primero derivo la primera, las constantes se mantienen,
Entonces ustedes me empiezan a contar todo ese chisme, ¿sí? La suma se mantiene, la exponencial, la derivada es ella misma. Entonces, como que este viaje de f a f', o sea, calcular una derivada, deberíamos de dominarlo ya a estas alturas. Igual si yo les pongo e elevado a x a la 2, o sea, x a la 2 es el exponente de la e. Derívelo, ustedes me dicen, la derivada es ella misma por la derivada de lo de adentro, regla de la cadena, o sea, derivada de este exponente es 2x. Todo va bien. Ahora, el problema es si yo no hubiera hecho esto, de preguntarles de esta saque la derivada, sino que te digo, esta es la derivada, ¿de dónde viene? ¿Verdad? Entonces, yo sé que hay algunas que son inmediatas, ejemplo, si yo les hubiera puesto así, la misma tabla, pero les digo, 1 entre x es derivada de, esta es como inmediata. Entonces, muchos se la saben de memoria y me dicen, ah, profe, es este logaritmo. Ok. Y si les pongo 3 entre x, entonces de ahí tal vez menos personas me contestan. Ah, bueno, profe, eso viene de que había una constante, 3 y logaritmo de x. Ah, bueno. Y si les pongo e a la x a la 3 por 3x a la 2, ¿de quién es derivada? Ya ahí muchísimos menos me van a contestar, me van a decir, bueno, pareciera como si es la derivada y es la exponencial, con la exponencial queda como que la derivada de lo mismo y la derivada de lo de adentro, ay, se parece, este x a la 3 tiene esto de aquí afuera apuntado, que es la derivada. Entonces alguien batea y me dice, es la e a la x, y otro dice, no, no, y entonces se van acomodando hasta que sea esto, ¿verdad? Tal vez ya alguien al ratito de pensarla ve que es e elevado a la x a la 3, pero ven qué diferencia hay cuando a mí me dan la derivada y me preguntan de dónde proviene la función. Digamos, todos me hubieran contestado como estas y estarían muy seguros de que esa ya es la respuesta correcta. Ahora, ¿qué pasa si a una de estas respuestas súper correctas que estamos pensando, yo me imagino que tienen un número sumando aquí, un 5? Estaría mala la respuesta. Si yo digo 1 entre x es derivada de, y alguien me dice logaritmo de x, pero más 5. Y de ahí un compañero va a decir, de ahí no, es logaritmo de x, pero viene el otro compañero y le dice, no, hombre, logaritmo de x más 5, derívelo para que vea. Y la derivada es 1 entre x por esta parte, y la derivada de 5 es, ay, es que es una constante, agrega un 0, entonces su derivada es 1 entre x. Entonces, ya ahí depende de qué tanto razonamos. Si nos dan la derivada y nos preguntan quién es la función, así como una adivinanza, como que no hay una estructura, no estamos ordenados, no podemos contestar mal inclusive. Entonces, para eso es que se estudia integración, para contestar de quién es derivada esta función y tomar en cuenta estas constantes. ¿Ok? Nuestra respuesta va a ser, sí, la familia de los logaritmos naturales que tienen sumado una constante, ¿verdad? Digamos, esta de aquí, que es la primera de las que les estoy preguntando al revés, estamos como derivando al revés, repito. Ok, eso de ahí, vamos a hacer así una raya, vamos a decir que es una integrales indefinidas, y hablamos de la integral sin poner extremos de una función f minúscula y que da como resultado una función principal más una constante. De eso estamos hablando aquí. Ejemplo, la integral de 1 entre x es preguntar 1 entre x de quién es derivada, ¿verdad? 1 entre x es la derivada del logaritmo, entonces uno dice logaritmo, esa es la función principal, ¿verdad? Esa f mayúscula. Pero debo poner que más una constante, donde la constante puede ser cualquier número real.
Entonces, estos son integrales indefinidas. Es antiderivar, es buscar como la función primitiva y a ella se le agrega sumar una constante siempre, puesto que como hablamos de que este lado derecho al derivarlo me debe dar 1 entre x, pues si yo agrego una constante no afecta en la derivación. Entonces, realmente estoy obteniendo una familia de funciones. Yo necesito decir que es una familia de funciones, ustedes necesitan oír eso, pero la gente que calcula y no sabe qué está haciendo, nada más dice, le pone una C al final, ¿verdad? Es como muy simplón, pero ustedes también ocupan saber cosas así mecánicas. Ok, vean. Acá, por ejemplo, deberían de dominar, digamos, integrales inmediatas. Las inmediatas son esa de 1 entre x, la exponencial, ¿verdad? Porque aquí voy a poner la función que al derivarla da la e a la x. Es ella misma, e a la x. Y se pone más c, donde c es un número real. Es constante. Ya dijimos que 1 entre x, vamos a ponerla. 1 entre x. Aquí vamos a poner la función que al derivarla da 1 entre x. Logaritmo natural de x. Mucha gente que esto no lo escribe mucho. Y ya hay algunas propiedades, por ejemplo, ya eso lo buscan ahí en el folleto, eso es como una tabla que aparece y dice, bueno, si tenés una potencia de x, vas a hacer así, x a la n más 1 entre n más 1. Esa es la función, más c la constante. Eso sí, siempre y cuando n sea diferente de menos 1. ¿Okay? Un n diferente de menos 1. Profe, ¿por qué? Bueno, porque si el exponente es menos 1, es este ejemplo de aquí arriba. X a la menos 1 es logaritmo, ¿verdad? De donde proviene. Esta es la regla para todos los demás. Digamos, cuando tenemos una potencia tipo esta sección de acá, cuando tenemos una potencia y un número dividiendo, y yo lo quiero, perdón, lo quiero derivar, entonces el exponente baja a multiplicar, la x queda con una potencia menos, y la constante que estaba dividiendo queda dividiendo. Entonces, básicamente aquí con símbolos más incómodos se está diciendo que queda x a la n, ¿verdad? La derivada es x a la n. Entonces, esa se usa mucho. Esto no es como tan importante que lo vean porque después se expresan. Más que todo es poder aplicar esta de aquí y no confundirlo con lo de derivación que acabamos de pasar. Entonces, aquí es x a la 3. ¿De quién es derivada x a la 3? Entonces, lo que hago es inflar el exponente. Antes le restaba, ahora le sumo, claro. Entonces es x a la 4. Y antes bajaba a multiplicar el exponente, entonces ahora es dividiendo. Ese 4 se pone dividiendo. Más c. ¿Okay? Entonces igual, la integral de x a lo medio, que eso se los come un montón. Un medio es raíz. ¿Okay? Exponente un medio es raíz de x. Vamos a aplicar la misma regla. Entonces la regla es, dejo x a la potencia, le sumo 1 y divido por ese número. Lógico, aquí estoy siendo demasiado exagerada, porque un medio más 1 ya sabe que es 3 medios, ¿verdad? Lo apunta o lo busca antes de hacer tanto número feo. Entonces, x a la 3 medios, y ojo aquí, voy a repetir, un medio al integrar, sumo una unidad al exponente, y todo eso se repite abajo.
Entonces, 1 medio más 1 es 3 medios. Queda 3 medios de exponente y 3 medios dividiendo. 3 medios dividiendo, mejor no lo uso, ¿ok? No lo voy a usar 3 entre 2, sino que voy a poner aquí a la par 2 entre 3. Repito, 3 medios dividiendo es igual que 2 tercios multiplicando. Como que la fracción se voltea. Ese es un atajo para que no tengan que hacerlo todo, entonces ya. 3 medios dividiendo es 2 tercios multiplicando. Vamos a centrar este 3 que se ve como muy allá, muy solo. Y le pones más c. Después de que calculas esta función principal, esa primitiva, entonces se pone c sumando, ¿verdad? Como constante puede ser una k, puede ser una letra que no sea x, ¿verdad? La variable de la función. Entonces, ustedes van a tener una lista de integrales básicas, entonces de las trigonométricas también, ¿verdad? De acuerdo a la lista de derivadas, así tengo una lista de integrales. En el folleto están, entonces básicamente pasarlas en limpio y empezar a ver algunas propiedades de la integral indefinida, que es básicamente que la constante se mantiene, ¿verdad? Integrar una constante por una función, voy a ponerlo así como sin tanto símbolo. Sale la constante y queda la integral de la función. Que si tienes suma de funciones, f más g, puedes separar en la integral de f a la integral de g. ¿Y qué creen? Resta de funciones se separa en la integral de f menos la integral de g. Ya para multiplicación no hay una regla así, sino que nos toca ver alguna técnica ahí como integración por partes. ¿Okay? O sea, solo con suma y resta, la multiplicación, no tengo otra propiedad por ahí, salvo que tenga que hacer una sustitución, eso lo vamos a tener que hablar. Si yo tengo la integral de una función, adentro compuesta esta otra función g, y yo veo que afuera está la derivada de g multiplicando. Entonces yo puedo hacer como decir un cambio de variable ahí. Entonces, en estos indefinidos yo les sugiero aprender esto. Esto es digamos, por sustitución. Que uno la resuelve. ¿Okay? Uno dice, no, voy a cambiar a la letra u mejor. U va a ser g de x. Entonces, ya usted empieza a adaptar. Le va a quedar f de u. Claro, ¿verdad? Porque en vez de g tenés una u. Y la parte de la derivada de u, o este diferencial en términos de u, sería la derivada de g, de x se tiene que poner. ¿Okay? Siempre así como el diferencial. Entonces, para sacar este de x que me indica la variable, yo ya no lo puedo usar, yo tengo que usar de u, entonces yo convierto. Si u es igual a g, de u es la derivada de g por dx, que tiene que aparecer multiplicando, no dividiendo ni nada. Tiene que aparecer aquí al mismo nivel. Entonces, toda esta parte significa du. Y ya entonces estudio el problema como la integral de f en la variable u, la integral de f, y si yo me sé la integral de f es fácil. Esa es la técnica de sustitución que tienen que ver. Yo creo que lo primero más difícil. ¿Ok? Por ejemplo, tal vez como para cortarles ahí, porque cuando las clases son muy largas uno no entiende, no pone atención y mata en la mañana, ¿verdad? Entonces, vamos a poner algunos ejemplos aquí así aleatorios. A mí me pueden poner la integral de e a la x más x a la menos 1 más 3x a la 3.
de x. Yo sé que van unos paréntesis acá que yo no quiero usar ahorita porque satura mucho. Pero digamos, la integral va de cabo a rabo, de la exponencial hasta el x a la 3. ¿Ok? Yo lo voy a quitar ahorita para no enredar. Son tres funciones, entonces separo como la integral de la exponencial, la integral de la x a la menos 1 y la integral de la x a la 3. Primer error que le pasa a uno, se le olvida poner, esto es un concepto, la integral es una suma, símbolo de suma, digamos, y ahí proviene, y esto representaba como la base de los rectángulos, entonces esta simbología va junta, el símbolo de integral y termina en de x. Si me vas a hablar de otra integral, va otro de x. Y si me vas a hablar de otra, otro de x. Se les olvida y no lo pegan en ningún lado. Ya tengo la separación, tengo tres integrales definidas. Ok, entonces usted dice, bueno, es como antiderivar. E a la x es la derivada de e a la x. No voy a poner más c, lo voy a poner al final. Más x a la menos 1 es una trampa. Yo me acuerdo que es 1 entre x. Y ese es especial. Es la derivada del logaritmo. Entonces, logaritmo natural de x. Y, bueno, la profe dice que el 3 es una constante y se puede mantener. Y ya solo me queda pelearme con el x a la 3, entonces es x a la. Entonces, en vez de un 3, se infla este exponente, porque estamos integrando. 3 más 1, 4. 4 entre 4. ¿Okay? Este 3 es más 1, y esa cantidad se repite dividiendo. Entonces, x a la 4 entre 4. Ya que tenés esas tres funciones, ya no hay ninguna integral que hacer, entonces se pone más c. Si usted deriva todo esto, la derivada es esto que está aquí adentro. Entonces, por eso la integral de esta función es esta, ¿verdad? Y siempre poner la c. Vamos a poner en rojo esa c que la olvidan. Lo que está ahorita en rojo es lo que normalmente uno se olvida en desarrollo. Esas son integrales inmediatas, puede haber con senos y cosenos. Vamos a hacer una de sustitución. Ustedes vean que no importa no importa el tema. Lo que necesito hacer es integrar una función, adentro tiene otra, debo ver su derivada multiplicando, la derivada de lo de adentro, porque eso viene de la regla de la cadena y me va a hacer simplificar el problema como f de u, donde u es la función de adentro. Entonces vamos a inventar una. Y ustedes van a tener, por ejemplo, la integral de seno al cuadrado por coseno. La gente le da terror porque tiene trigonometría, pero no es la gran cosa. Lo único que yo sí les digo es que cuesta ver que este 2 se relaciona, cómo se relaciona con la función seno. ¿Okay? Porque esta es una simbología usual. ¿Verdad? Se utiliza así, ¿verdad? Como que este 2 aquí y como está la x abajo se confunde. Pero lo que significa es que tenés así al cuadrado. O sea, dice seno de x al cuadrado. Entonces, ya puedes ver que la función que está afuera es al cuadrado, la de elevar al cuadrado. La función aquí básica para nosotros es sen. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Vamos a decir, bueno, un segundito.
por ser la primera vez, vamos a copiar. Que se note bien. ¿Ves? En los libros no viene así explicado, viene de una vez seno al cuadrado y uno tiene que entender qué significa. Significa que el resultado de sen se eleva a la 2. Ahora, entonces vamos a decir, ¿qué pasa si yo pienso que sen es una u? Quiero simplificar las expresiones, quiero que signifique u. Entonces yo digo, la derivada de u, ¿qué sería? La derivada de u sería la derivada de seno. La derivada de seno es coseno, entonces sería coseno. Entonces es como regla de la cadena. Si yo quiero el diferencial de u, debo sacar, como decir, la derivada de seno y tiene que aparecer el diferencial de x, así se dice. Se llama diferencial, pero yo lo digo para que ustedes recuerden como derivada. U es igual a seno de u, la derivada de u es igual a derivada de seno, coseno, por la derivada de x, o regla de la cadena, digamos. Entonces, si van a calcular de u, tienen que derivar y poner de x, ¿verdad? Ok, esta sección ya está en el problema. Está aquí. Entonces vamos sustituyendo. Esto es de u y esto significa u al cuadrado. Entonces ya vas a tener la integral de u a la 2 de u. Es en la letra u, pero es la integral de x al cuadrado o de t al cuadrado. O sea, es de elevar al cuadrado. En la lista de cosas dice que es inflar este exponente en la lista de integrales. U se infla el exponente 3, se repite el 3 dividiendo y se pone más c. Y siempre volver a la variable original. Si me dieron el problema donde decía x, entonces me devuelvo hasta ahí. U a la 3 entre 3 más c. ¿Y quién es u? Seno. U era nada más para hacer las cosas más fáciles, pero hay que devolverse. ¿Quién era la función? U era seno de x. Y así con cualquiera, ¿ok? Otra muy complicada de ver, pero son ejemplos clásicos, entonces uno en libros o en explicaciones lo encuentra. Sí, esa cuesta mucho ver la sustitución. ¿Ya? Digamos, yo ya sé, porque ya se lo sabe uno hasta de memoria, ¿verdad? Yo veo al logaritmo aquí muy improvisado, aquí debajo. Logaritmo me sé la derivada, pero no sé de quién es derivada, menos dividiendo, y aquí hay una x multiplicando, qué horror, multiplicación de funciones es como lo que más nos enreda. Pero si yo digo, bueno, no la voy a resolver, esta integral se llama y, pero voy a escribir aquí mi sustitución, voy a decir, bueno, pateos, la sustitución, ¿qué pasa si u es logaritmo? Entonces, si u significa logaritmo, la derivada de u es 1 entre x, de x. ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces usted se devuelve y dice, bueno, vamos a ir sombreando lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces usted dice, el logaritmo es la u, significa que hay una u dividiendo. Y si hay una x dividiendo y un de x multiplicando, eso es de u. Entonces, una x dividiendo, un de x multiplicando, ellos hacen una combinación. Ellos juntos son esto mismo. Entonces, significan de u. Entonces, ¿qué tenés? Tenés u dividiendo y tenés de u multiplicando, es decir, toda la fracción esta forma un de u, entonces casi que ya la respuesta está. Más bien es muy sencilla, la integral es de u, el logaritmo estaba dividiendo y es u. ¿Ven? Entonces es de x entre x significa de u.
logaritmo es la u. Entonces, ahora en la variable u, esto está en la tabla de básicas, integrales básicas. Entonces sería, si buscan es logaritmo, ¿ok? Entonces sería logaritmo natural de la variable u. Esto se pone como con valor absoluto y a veces en algunos ejercicios lo ponen con paréntesis redondo, como ustedes se acomoden, ¿verdad? Eso es porque el logaritmo solo toma expresiones positivas, entonces de ahí se pone como con valor absoluto, pero bueno. Logaritmo de u dijimos que era logaritmo, entonces claro, con razón era enredado. Logaritmo y adentro metido, logaritmo de x. Vamos a ponerlo como con paréntesis redondo porque para el dominio en que esté bien definida la función sería, pero como en los libros lo ponen así, como a lo loco, entonces se pone con barras de valor absoluto para cuidar eso. Aquí sería logaritmo de u, sería logaritmo de logaritmo, que no es logaritmo al cuadrado, es una composición de funciones. Las que tienen que ver mucho con logaritmos, x logaritmo de x, dividiendo varias cosas, es que se hace una composición de varias veces logaritmo. Entonces se empieza a ver así, y son sustituciones. Tal vez lo último que les voy a decir, en esta clase arrancan para que puedan leer y hacer todo lo que puedan, ¿verdad? Cuando a mí me dicen calcular, y ya es esto de con las tablas de integrales y demás, pero me dicen que de integrales definidas, lo único que hay que usar es que cuando yo tenga la función principal, digamos, aquí se puede poner con la letra T, se evalúa desde A hasta B. Es decir, cuando tenga esa función principal no pongo más una constante, sino que evalúo en B y le quito lo que se evalúa en A. Arriba menos el de abajo. Es decir, si yo quiero saber la integral de 2 a 5 de la función x cuadrado. ¿Okay? Gráficamente, de 2 a 5, la función esta crece mucho, crece como bastante inclinado, digamos que así. ¿Verdad? Viene a las 9:30, de 2 a 5. Entonces, de 2 a 5 sería esto. ¿Okay? Yo sé que me va a dar algo positivo, un número positivo, de x al cuadrado. Entonces, ustedes van a decir, bueno, x al cuadrado, si la sé integrar, este exponente es 2, se infla un poquito más, x a la 3, se repite el 3 dividiendo. Esa es la función principal, no ponemos más c, sino que ponemos que de 2 a 5. De 2 a 5, es decir, que vas a evaluar a la 3 y entre 3, el 5, menos a la 3 y entre 3, el 2. Lo que te dé ese número, entonces esto es 125 entre 3, menos 8 entre 3, eso da, le quito 5 y le quito 3, 17 entre 3. Entonces, esta es una integral definida, se calcula la función, la primitiva, y se evalúa en los extremos, es decir, se evalúa el resultado en el extremo superior y se resta en el extremo inferior. Ya se obtiene un valor numérico, este número, no sé cuánto es. Vamos a ver, es más o menos 30, quedan 27, no, si tiene exacta, 3 por 9, 27, 39. 3 por 9, 27, llevo 2, 9, 10, 11. Sí, no es parecido, es igual a 39.
Bueno, entonces aquí da 39 aquí. Esa área es 39. ¿Ves? Vamos a parar ahí y vamos a ver si tienen dudas.